Buenísimo, entonces les doy la bienvenida oficialmente al encuentro de hoy. Hoy, como siempre, vamos a empezar con la meditación. Están entrando algunos todavía, así que vayan poniéndose cómodos en silla, almohadón, sillón, donde cada uno quiera. Y buscamos encontrar una posición cómoda para que podamos probar, movernos y observar qué necesitamos en este momento para estar cómodos. Luego vamos a recorrer el cuerpo desde la cabeza a los pies, relajando, si es necesario, parte por parte, ¿sí? Si nos sentimos muy tensos, nos tomamos todo el tiempo que necesitamos para aflojarnos. Si por ahí lo que notamos es que tenemos alguna tensión, por ejemplo en el cuello o en los hombros o en la cintura, por ahí podemos relajar ahí y soltar un poco todo el cuerpo. Y cuando quieran, sin apuro, tomar contacto con la respiración. Quizás sienten las ganas de exhalar algunas veces por la boca, a relajar un poco más o hacer respiraciones un poquito más lentas. Recuerden que para todas las meditaciones esto puede ser algo beneficioso si así lo sentimos, si sentimos que nos hace bien como introducción, pero especialmente para esta es muy importante. Una vez que sentimos que el cuerpo está relajado, vamos a colocar una sonrisa en los labios, en la frente, en la garganta, en el corazón, en la panza, en la mente. Sentimos este suave bienestar físico y mental y de esta sensación de bienestar vamos a buscar el sentimiento. Es realmente mucho más fácil. Nos sentimos cómodos y bien. Entonces lo evocamos con un recuerdo, puede ser una imagen. Cuanto más genérica mejor. Con genérica me refiero a que quizás no es una persona, sino puede ser la imagen de un bebé que no necesariamente sea nuestro hijo o un perrito que no necesariamente sea nuestro perro. Pero también está bien si usamos lo- los hijos, los perros, los seres amados, los árboles de casa o lo que sea. Una vez que la imagen trae el sentimiento, me quedo con el sentimiento y abandono la imagen.
Entonces vamos a sentir el sentimiento. Puede ser una sensación muy, muy suave en el pecho. Simplemente la reconozco. El sentimiento trae la sonrisa y la sonrisa es una manifestación del sentimiento. En unos momentos simplemente esto, nos vamos a irradiar. Irradiarnos simplemente es conectar con el sentimiento, sentir el sentimiento. No importa cuántas veces la mente se distraiga, hacemos las 6 R's y volvemos. Recordemos, las 6 R's las aplicamos cuando nos distraemos, o sea, nos olvidamos del sentimiento. Y simplemente vamos a reconocer la distracción, no su contenido. Vamos a abandonarla, vamos a relajar, sonreír y volver suavemente al sentimiento. Si es necesario, lo volvemos a evocar y nos quedamos tranquila y serenamente todo el tiempo que podemos sintiéndolo. Para nutrir el sentimiento, nos podemos decir internamente un deseo amoroso, un deseo lleno de amabilidad y generosidad para con nosotros mismos. O varios. Doy algunos ejemplos, pero déjense llevar por lo que sienten. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Una vez que se irradiaron y se sienten con un bienestar todavía más estable, entonces vamos a comenzar a colocar en el corazón la intención de perdonar. Y acá nuevamente pueden decirse internamente algo que lo refuerce. Por ejemplo, me abro a la posibilidad de perdonarme y perdonar. Lo más importante con estas frases es decirlas con verdad, que vengan de adentro de cada uno, que pueda ser una intención genuina. Y con esta intención vamos a decir internamente la frase, la que estén usando. Yo voy a decir la que en general uso, me perdono por no entender. Sentimos lo que aparece. A veces es una suave tensión en el cráneo, a veces son tensiones en distintos lugares del cuerpo, a veces son emociones, a veces aparecen pensamientos, imágenes. Simplemente nos relajamos, sonreímos y volvemos.
Ninguno de estos procesos que aparecen los reforzamos con la identificación o los alimentamos con nuestra atención. Simplemente observamos y nos relajamos, sonreímos y volvemos al sentimiento. A veces aparece una suave tensión y siento que ya regreso al bienestar. Entonces simplemente me tomo un momento y vuelvo a decir la frase. En el caso de que no esté trabajando con ninguna persona, continúo perdonándome a mí misma o a mí mismo. En el caso que estoy trabajando con alguien, entonces dirijo las frases a esa persona, como si la tuviera delante mío. Mi intención es pedirle perdón, perdonarla. Y siento lo que ocurre cuando lo intento, cuando lo realizo internamente. Y otra vez me relajo, sonrío, está todo bien. Y regreso a sentir el sentimiento sin apurar. Soy muy suave y muy amable con mi proceso. Es muy probable que si surgen sensaciones que son desagradables y cuanto más desagradables nos resulten, esté surgiendo aversión. No quiero sentir esto, no me gusta sentir esto, me quiero levantar y ir. Todo eso es aversión. Entonces la reconozco, me relajo, sonrío. Bueno, por favor, si aparecen otras personas que no sean la persona con la que están trabajando, no le presten atención. Simplemente continúen, ¿sí? A veces van a ver cosas, va a haber asociaciones. Vean lo que se presente, pero no se queden pensando en eso. Simplemente es ver directamente. Entonces, vamos a continuar con el proceso. Siempre una vez nos vamos a perdonar a nosotros mismos y otra en la siguiente vez perdonamos a la persona o le pedimos perdón a la persona con la que estamos trabajando. Si no hay nadie, seguimos siempre perdonándonos a nosotros, sin jurar. Chequen cada tanto su rostro, observen que siguen con la sonrisa en todo el cuerpo. Me perdono por no entender.
las emociones que aparecen como resistencias o acompañando todo el proceso. Pueden ser muy sutiles a veces. Entonces es muy importante que se relajen, que realmente suelten el cuerpo, porque se presentan como sensaciones mitad mentales, por decirlo, y mitad corporales. Perdono, no entender. Realmente te perdono. Recuerden que pueden cambiar las frases o reforzarlas si así surge en el momento. Si cambian la frase, manténganla por lo menos 2 o 3 meditaciones para observar cómo les va. A veces también puede surgir algo que queremos decirle a la persona o a nosotros mismos en un cierto momento. Si es positivo, díganselo. Y al decir la frase, busquen el sentimiento, busquen la intención antes de decirla. No ven automáticamente las cosas. Estén ahí presentes en lo que están haciendo. Te perdono por no entender. A los que tienen más experiencia, si entran en llana, no hay problema. Simplemente no se vayan del trabajo, continúen. Cuando digan la frase, van a ir quizás a otro yana o salir de yana. Me perdono. Cuando hablo de relajación, es sentir espacio en el cuerpo y en la mente, la sensación de apertura, no de estrechez, no de tensión, no de cerrar.
Se queden también cada tanto el entrecejo. Hay una sonrisa ahí, no aprieto nada, no aprieto los ojos. Pido perdón, te ruego perdón. Perdono por no entender. Perdón, no entender. Si surgen lágrimas, las dejamos correr, pero soltamos y relajamos los ojos, aflojamos cualquier sensación de angustia. Si surge temblor en el cuerpo, en cualquier lugar, aunque sea una pequeña vibración, la permitimos. Dejamos que lo que sentimos se exprese, se presente, simplemente nos relajamos ahí, sonreímos y volvemos al sentimiento. En esta meditación, así como surgen muchas emociones y sensaciones que nos pueden resultar desagradables, pueden surgir también muchas sensaciones, emociones, inclusive estados mentales muy sanos y agradables. Noten el alivio cada vez que se relajan, cada vez que sonríen. Noten el alivio en dejar de alimentar estados mentales negativos, insanos. Noten el alivio en cultivar un corazón amoroso, amable, generoso, abierto.
los últimos minutos. Vamos a regresar al sentimiento, quedarnos ahí y volver a irradiarnos como al principio. Volver a cultivar bienestar. Relájense todo el tiempo. Lo El sentimiento trae la sonrisa y la sonrisa trae el sentimiento. Se apuren, tómense todo el tiempo que necesiten y cuando quieran vuelvan a sentir todo el cuerpo, a conectar a través de los sentidos con lo que está alrededor, con el entorno, hasta que un poquito puedan abrir los ojos. Y observen si tienen ganas de moverse, si tienen ganas de quedarse quietos, tienen ganas de tocar algún lugar o lugares, ¿sí? A veces mimar alguna parte del cuerpo, frotarla con las manos, ¿sí? Simplemente para volver a mapearla. Les doy un momentito por si aparece alguna pregunta sobre la práctica antes de empezar con todo lo que voy a compartir. ¿Estamos bien? Buenísimo. Bien, entonces hoy un poco quería compartirles algunas partecitas de algunos sutas eh, para ponerlo un poco en contexto porque no todos lo saben ni lo tienen por qué saber. Los sutas son parte del Canon Pali. El Canon Pali es un compendio de textos que se fue recopilando primero de forma oral, poco tiempo después del paranirvana de Buda, se hizo el primer concilio budista y ahí empezaron a armar, seleccionar que, que iban a permanecer memorizando los monjes. Obviamente esto durante mucho tiempo fue toda esta memoria, este trabajo de memorizar y cantar a través del canto, como fue siempre en India para la memorización. Eh, y bueno, y en algún momento se empezaron a poner por escrito mucho tiempo después, llevó todo un largo proceso, con lo cual hay un montón de material, un montón de discrepancias a través
de los milenios, porque estamos hablando que el Buda eh, estuvo en este plano entre 500 y 600 años antes de Cristo, entonces pasó un tiempo. Este compendio, como les digo, no es un librito chiquito, sino que son muchas hojas, muchas palabras, muchas partes. Y voy a ir leyendo como de distintas partes de los suttas. Lo primero que quiero aclarar es que en, en la parte más antigua de los suttas, que es la que solemos utilizar como el Majjhima Nikaya, o que Fede usa mucho para las charlas, no hay referencias directas sobre el perdón en relación a que en todos estos textos más antiguos el Buda no da las indicaciones, por ejemplo, para la meditación del amor y benevolencia tampoco exactamente. Siempre dice algo como, lo voy a leer a continuación después, de el monje irradia en todas las direcciones, pero no dice, bueno, el monje va, se sienta en un árbol, de tal manera, hace esto, el otro y aquello, etcétera. ¿Se entiende? Son indicaciones muy abiertas, indicaciones que después con el tiempo se fueron como especificando y esto pasó de la misma manera pasó con el perdón y el perdón en algún momento tomó una cierta forma de la que nosotros estamos haciendo esta. Hay en otras escuelas budistas otras formas de realizar la meditación del perdón que pueden encontrar y que en general todas están enraizadas en repetir alguna frase, a veces como de manera continua, ¿sí? Como si fuera un mantra, para los que saben un poco de eso. Em, pero bueno, nosotros lo hacemos así, como dentro del twin, con esta relajación todo el tiempo. Entonces, el primero que les quiero leer es una partecita muy cortita del Majjhima Nikaya número 8, que es el discurso con Ganaka Mogalana, que no sé si lo leímos alguna vez, pero este sutta tiene una lista de 44 indicaciones de cómo cultivar una actitud mental sana. Entonces va diciendo cuáles son las actitudes mentales insanas y cuál es el antídoto. Y en el número 25 dice, habrá quien será vengativo, pero nosotros perdonaremos. Así se realiza la erradicación. La erradicación en este caso del estado mental insano. ¿Sí? Así lo va haciendo con un montón, como son 40. Es muy interesante este sutta. Por eso, por esto de ver las relaciones entre los estados mentales sanos e insanos, ¿sí? Pero bueno, yo me quiero meter con esto de la venganza en relación al perdón porque es interesante. Y otra cuestión que quiero enfatizar es que la palabra para perdón en Pali es Khanti, y Khanti no tiene solamente la traducción de perdón, sino que se traduce como paciencia, se traduce como tolerancia, se traduce como perseverancia, como soportar también. Y ahora van a ver por qué, porque en los distintos ejemplos que les voy a dar en los suttas está bastante claro por qué todas esas diferentes traducciones que a veces parece que no tienen tanta relación, pero sí en este contexto. El otro sutta que es muy citado del Majjhima Nikaya en relación al perdón es otro sutta que sí hemos leído, lo leyó Fede varias veces, creo, por lo menos una me acuerdo, que es el discurso con el símil de la sierra, que no sé si
los que en general están escuchando las charlas se lo acuerdan. Del cual voy a leer esta partecita que me pareció la más pertinente, que dice así: nuestras mentes permanecerán inafectadas y no tendremos ni una sola palabra impropia. Permaneceremos compasivos por su bienestar, con la mente sumergida en el amor y benevolente, sin odio interior. Vamos a impregnar a esta persona con el amor benevolente y a partir de él vamos a impregnar a todo el mundo con la mente sumergida en el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, carente de hostilidad y animaversión. ¿Sí? En este sutta hay un conflicto entre un monje que tiene conflicto con unas monjas, parece que el Buda se entera y lo manda a llamar y entonces lo amonesta diciéndole esto que les acabo de leer, entre otras muchas cosas. Eh, y después le cuenta una historia que es bastante llamativa de una criada con su señora que digamos, para demostrar que la señora esta no era tan buena persona, esta imagen de la buena persona, de la señora tranquila, etcétera, etcétera, le empieza a hacer una especie de jugarretas en las que le deja las cosas tiradas, hace, hace cosas que sabe que la van a hacer enojar a propósito. Y al principio la persona esta lo tolera, hasta que llega un punto que directamente le pega, le tira cosas, ¿no? Y reacciona muy violentamente y todo el mundo lo ve y esta criada se siente como reivindicada que en realidad demostró que su señora no era tan buena persona. Pero un poco está ilustrando esta cuestión de, de si somos tranquilos porque las condiciones que tenemos alrededor están de una cierta manera o si podemos mantener esa tranquilidad en distintas situaciones y bajo estrés y bajo situaciones adversas, que cuando las cosas no son como nosotros queremos, etc. Por eso el Buda se lo cuenta, ¿no?, al monje. El otro sutta que también habla un poco en relación a esto es el 28 del Majjhima Nikaya, que es el discurso sobre la huella del elefante, donde Sariputta habla con un monje y le dice lo siguiente: de esta manera, cuando los otros abusan, injurian, regañan o acosan al monje, quien entiende este elemento como realmente es, él tiene esta comprensión. Esta sensación dolorosa surgió en mí, ha nacido del contacto del oído. La misma es dependiente, no independiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente del contacto. Entonces ves que el contacto es impermanente. Aquella sensación es impermanente. Aquella percepción es impermanente. Aquellas formaciones mentales son impermanentes. Y aquella conciencia es impermanente. Y su mente, habiendo hecho del elemento su apoyo objetivo, entra dentro de él y adquiere la confidencia, la firmeza y la resolución. O sea, acá Sariputta directamente te dice que para superar la agresión, directamente lo que propone es ver el origen dependiente directamente. Es maravilloso este sutta. Obviamente es
mucho más difícil incluso que perdonar, pero, pero esta, algo de esto aparece a veces en esta meditación del perdón, en el sentido de que a veces después de un tiempo de trabajar con alguna situación o alguna persona, nos damos cuenta de a poco que no fue tan terrible lo que te dijo, que simplemente estás reaccionando a eso, que lo estás percibiendo como desagradable. Lo empezás a ver con una cierta distancia y empezás a diferenciar cada cosa que pasó, ¿no? Ya no tomado tanto por la emoción y un montón de contenidos de personalizar mi historia, lo que me dijiste, lo que pasó, lo que vos sos, lo que yo soy, etcétera. Hay otro sutta que es muy interesante también, que parecía no tener nada, ninguna relación con lo que estamos hablando, pero primero lo voy a leer y después les voy a explicar por qué elegí esta partecita. Dice, perdón, que no lo dije, es el Majjhima Nikaya 21, discurso Abhaseta, y son dos brahmines que tienen una disputa entre ellos, y entonces van a ver al Buda y tratan de zanjear a ver quién tiene razón. Sobre el tema es sobre si un brahmin es un brahmin por nacimiento o por sus acciones. Ya saben lo que le respondió el Buda, pero lo voy a leer. Los que esto desconocen habrían por mucho tiempo opiniones erróneas. Los que esto desconocen son los que dicen, por nacimiento se es Brahman. No se es Brahman por nacimiento, ni se deja de ser Brahman por nacimiento. Se es Brahman por las acciones y se deja de ser Brahman por las acciones. Se es ganadero por las acciones, se es artesano por las acciones, se es mercader por las acciones, se es siervo por las acciones, se es ladrón por las acciones, se es noble guerrero por las acciones, se es sacerdote por las acciones, se es rey por las acciones. ¿Y por qué lo traigo esto acá? Porque esto es lo que vemos en la meditación. Vemos cómo nuestras acciones nos conducen en una dirección o en otra. Vemos que si reaccionamos con odio, si tenemos pensamientos de odio, aunque no actuemos físicamente en relación a eso, estamos pensando de alguien o de algo con ese odio y eso les aseguro que es mucho peor inclusive que arrojar un objeto a otra persona, etcétera. Que para nada está bueno, obviamente, porque es sumar, pero el tema es que no tirás algo si no pensaste primero con odio. No decís un insulto o agredís con las palabras si no estás pensando de esa manera, si no está tu mente en ese estado mental. Entonces, cuando viene esto de si esta persona es buena, es mala, si la tengo que perdonar o no, etcétera, 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 simplemente lo que estamos trabajando ahí no es con la persona, es con una acción en particular. Esa acción, eso que pasó ahí, eso que me dijo, esa vez, o todas estas veces, no importa si son muchas, ¿sí? Y lo mismo es para con nosotros. Cada vez que nos perdonamos por diferentes acciones, no estamos perdonando en su conjunto, porque no hay ningún conjunto que soy yo, como no hay ningún conjunto que la otra persona. Entonces es muy importante que entendamos esto del karma en relación a esta meditación, porque si no nos perdemos y empezamos a ponernos excusas para ni perdonar al otro ni perdonarnos a nosotros mismos, porque
otra vez volvemos todo como personal y empezamos a conceptualizar cosas que no existen. ¿Se entiende lo que digo? Y esto es muy importante. No se es Brahman por nacimiento, ¿sí? Y por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho, eso no nos constituye una identidad. Simplemente me perdono, te perdono, una y otra vez, hasta que mi corazón se vuelva tan gigante que lo pueda hacer así como nada. Fácil, fácil, fácil. Hay varios suttas también en el Majjhima Nikaya donde hay conflictos entre los monjes de distintas clases y el Buda explica cómo solucionar esos conflictos, a veces de muchas maneras diferentes. Son muy interesantes. Uno es el 103 y otro es el 104. Como son todas cosas entre monjes, creo que Fede nunca lo leyó, pero voy a leer este pedacito porque se aplica a algo que nosotros hacemos en los retiros, sobre todo, pero no es algo solo para los retiros, sino es algo para todo momento, y es lo siguiente. Entonces acá el Buda habla con Ananda y le dice, ¿y cómo es, Ananda, la eliminación del litigio como efecto de la toma de conciencia sobre la ofensa? He aquí, el monje, sea reprobado o no reprobado, recuerda la ofensa, la exterioriza y la revela. En este caso, debería ir junto a un monje mayor y después de haberse arreglado su hábito en uno de sus hombros, debería rendirle homenaje y postrándose a sus pies. Entonces, sentado sobre sus tacones con las palmas de las manos juntas, debería decir, Venerable Señor, he cometido esta u otra ofensa, la cual confieso. El otro debería preguntar, ¿lo puedes ver? Sí, lo veo. ¿Vas a practicar la restricción en el futuro? Sí, voy a practicar la restricción en el futuro. Este es el efecto de la toma de conciencia sobre la ofensa. Y de esta manera se llega a finiquitar algún litigio aquí como efecto de la toma de conciencia sobre la ofensa. ¿Sí? Entonces, esta de alguna manera para parafrasearlo o asimilarlo a algo que por ahí a algunos les es como más em, conocido, es como la confesión budista. ¿Sí? Uno, en vez de irse y encerrarse en un cuartito donde nadie lo ve y tratando de ocultarse de los demás y decirle a alguien en secreto algo que hizo, en el escenario budista la confesión es pública, se hacía en este sentido muchas veces entre toda la sangha. Cuando se reunían todos, alguno que había hecho algo y quería revelarlo, lo decía y siempre era perdonado. Porque el solo hecho de justamente confesar, abrirse, expresar lo que se había hecho y arrepentirse. ¿Voy a practicar la restricción en el futuro? Sí, voy a practicar la restricción en el futuro. O sea, entiendo que esto que hice no me hace bien ni a mí ni a los demás. Me arrepiento y no lo quiero volver a hacer. ¿Sí? Esto en esta meditación aparece muy fuertemente en algunos momentos. Nos damos cuenta de esto. Ya no quiero volver a repetir este patrón condicionado que una y otra vez estoy reaccionando de esta forma o construyendo relaciones siempre basadas en lo mismo y me hace daño y tengo relaciones
donde produzco daño a otros, etc. Me arrepiento verdaderamente, tomo conciencia de esto y decido no hacerlo más. Es simple cuando se llega a esa profundidad. Después tenemos los famosos yatakas. Los yatakas son especies de cuentos que nosotros podríamos asimilar con fábulas, desde nuestro punto de vista, donde se relatan las vidas del Bodhisatta. El Bodhisatta es eh, el voto que toma un Buda antes de ser Buda y durante muchas vidas, ¿sí? Renace de diferentes formas y va adquiriendo los paramis o cultivando los paramis, que son las virtudes que lo van a llevar y lo condicionan para ser finalmente un Buda. Entonces, estos cuentos relatan la vida del Bodhisatta, que en este caso es el Buda Gotama, cuando era un mono, cuando era un búfalo, cuando era un elefante, cuando era una persona, un niño, un bebé, un rey, etcétera, etcétera, etcétera. Son montones, montones, montones. Y en todos estos que están en relación con Kanti, con el perdón, hoy lo charlaba con Fe y le decía, es buenísimo, estaba leyendo todo esto, repasándolo. En casi todos lo matan y lo torturan muy cruelmente, de distintas maneras, y en todas esas muertes, una y otra y otra y otra vez, el Bodhisatta practica Khanti. En vez de enojarse con la persona que lo está matando y torturando, hay uno de los yatakas que es un bebé, y el que lo mata, para ponerles un ejemplo, ¿no? El que lo mata es su propio padre y practica Khanti, practica perdón con esta persona, ¿sí? Así va cultivando durante mucho, mucho tiempo este, este parami, esta virtud cardinal dentro del budismo, ¿sí? Hay otro cuento en el que es como el que en general el más citado, que si buscan por algún lado van a encontrar esta referencia, que es el Buda es una seta que pregona el perdón. Habla de eso y enseña eso. Y no sé cómo es la secuencia, bien, o sea, por qué motivo se produce este encuentro, pero hay un rey que de repente lo cruza, lo confunde con otra persona y decide matarlo. El rey está intoxicado, no sé si borracho o qué, o intoxicado con otra sustancia, y en toda esa locura lo mata, lo tortura, le hace todo, y este asceta todo el tiempo está practicando Khanti, no se enoja y le está irradiando amor y benevolencia. ¿Sí? Hay otras historias donde hay una muy curiosa, me llamó mucho la atención, les cuento algunas porque son muchas. Hay una muy curiosa en que es un elefante y tiene dos esposas elefantas. Y una está celosa de la otra, no sé, no se explica bien por qué, pero esta, la que está como más enojada, se muere, la elefanta, y renace como la reina. Y cuando renace como la reina, decide mandar a matar al elefante, ¿no? Entonces contrata un cazador y lo manda a matar, y entonces cuando el cazador vuelve con los cuernos del Bodhisatta y se los entrega, ella, pero se llena de remordimiento, se arrepiente profundamente y se muere, ¿no? Son todas historias de este estilo, ¿no? Muy fuertes algunas, pero por favor,
pero que lo que están como extremando un poco los relatos también para poder explicarte hasta qué nivel es el trabajo, hasta dónde hay que llegar. No me voy a detener mucho más en los yatakas, porque como que tengo 3 o 4 páginas de yataka. Pero quizás algún día puedo leerles algunos. Hay otros suttas que también son interesantes, como este del Samyutta Nikaya, es el 7.2, donde el Buda le explica a una persona que viene a hablar con él y a preguntarle cuál es la mejor respuesta cuando alguien está enojado, ¿sí? Eh, y de esta explicación que el Buda le empieza a dar, esta persona le dice, como que entiende que el Buda todavía se enoja. Y entonces ahí el Buda le contesta lo siguiente: ¿cómo puede surgir enfado en alguien que es libre del enfado, liberado mediante el conocimiento perfecto, en uno estable que mora en paz? Alguien que devuelve la ira con la ira, de este modo se perjudica peor a sí mismo. No respondiendo con la ira a la ira, uno vence una batalla difícil de ganar. Uno practica por el bienestar de ambos, el propio y de los demás. Cuando sabiendo que su adversario está enojado, conscientemente atento mantiene la paz. Cuando alcanza la cura de ambos, la propia y la de los demás, la gente que lo considera un tonto no es calificada en el Dhamma. ¿Sí? Esto es un poco porque cuando, como que está esta creencia, ¿no? Y también aparecen algunos suttas del que el que grita más gana la discusión. Y acá el Buda lo que está diciendo no necesariamente es así. A veces el que se queda callado, el que se retira, está realmente ganando la discusión, porque no está provocando eh, malestar en el otro ni en sí mismo, simplemente se está retirando de la contienda, ¿no? Eh, Justamente en otro sutta del Samyutta Nikaya pasa esto: alguien viene y directamente lo insulta al Buda, le dice todo, está enojadísimo con el Buda, y el Buda no le dice nada, no le contesta. Entonces, esta persona, encima que le gritó y lo insultó y le dijo de todo, eh, le dice, bueno, y ahora encima, como te quedaste callado, te gané. Se declara victorioso ahí ante todo el mundo, y el Buda le dice que solo un tonto cree que gana porque grita, cuando el sabio sabe que la tolerancia es la verdadera victoria. ¿Sí? Y acá la palabra tolerancia otra vez es Kanti. ¿Sí? Es el poder perdonar. Vos estás enojado, seguí con tu enojo, hacé lo que quieras, pero yo no tengo nada que ver con eso. No tengo por qué participar y contagiarme de tu enojo. En todos estos suttas van a ver que hay como un denominador común, que todos tienen que ver mucho con la ira. ¿Sí? El perdón, la venganza, la ira, todo esto está relacionado. Y hay mucho, mucho en la dificultad para perdonar que tiene que ver con que seguimos enojados, 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 enojados. De la furia al un poquito de irritación, como ustedes lo quieran, en la intensidad que les guste, ¿sí? Pero no lo queremos soltar el hueso. No queremos soltar ese enfado con esta persona y no sé qué. Queremos seguir en esa.
Y a veces es con nosotros mismos eso mismo, ¿no? No solo, no solo lo aplicamos con los demás, lo aplicamos con nosotros, seguimos enojados con nosotros mismos porque deberíamos ser mejores que los que somos, porque deberíamos hacer las cosas mejor, porque nos exigimos no reaccionar cuando no podemos hacerlo quizás, o etcétera. Mucha exigencia es una forma grande de maltrato. Em, Hay otro sutta también en el Samyutta Nikaya, el 11.4, donde también se, se vuelve a discutir cuál es la mejor respuesta frente a una agresión, pero acá es como una discusión entre los devas y los asuras, y otra vez Saka, que es el rey de los devas, practica esto, ¿no? De la no agresión, de la paciencia, de la tolerancia, y eh, se da toda una escena, digamos, en la que se podría plantear como misericordioso lo que hace, desde un punto de vista cristiano, pero acá se lo ve en esta relación de perdonar, de no continuar el conflicto también. Y hay otro sutta en el Samyutta Nikaya, es muy lindo, por eso se los voy a leer, donde le preguntan al Buda cuál es la mayor de las bendiciones. Em, Esperen, pero no es este. Ese lo tengo. Pero este se lo voy a leer también. Dice así: muchos dioses humanos han pensado en bendiciones deseando bienestar. Declarad la mayor bendición. No confraternizar, esto es lo que contesta el Buda, ¿no? No confraternizar con necios, sino confraternizar con sabios y honrar a los dignos de honor. Esta es la mayor bendición. Vivir en una región adecuada, haber hecho méritos en el pasado, estar correctamente resuelto en uno mismo. Esta es la mayor bendición. Educación, oficio, disciplina y entrenamiento. Buena palabra. Esta es la mayor bendición. Cuidar a la madre y al padre. La bondad hacia los hijos y a la pareja. El trabajo sin estrés. Esta es la mayor bendición. La generosidad y la conducta recta, la bondad hacia los familiares, las obras irreprochables. Esta es la mayor bendición. Desistir y abstenerse del mal, evitar las bebidas alcohólicas, ser diligente en las buenas cualidades. Esta es la mayor bendición. Respeto y humildad, contentamiento y gratitud, escuchar oportunamente la enseñanza. Esta es la mayor bendición. La paciencia, la facilidad para amonestar, la visión de los ascetas y la discusión oportuna de la enseñanza. Esta es la mayor bendición. Acá esta paciencia, otra vez, es Khanti, está entre las mayores bendiciones. Fervor y celibato, ver las nobles verdades y comprender la extinción en Nirvana. Esta es la mayor bendición. Aunque sean tocados por las cosas mundanas, su mente no tiembla, sin tristeza, sin mancha, segura. Esta es la mayor bendición. Habiendo cumplido estas cosas, invictos en todas partes, a donde quieran que vayan con seguridad, esta es la mayor bendición. Estos que son del Dhammapada, en el Dhammapada hay una historia bastante eh, no sé, conmovedora. Para mí fue conmovedora. La primera vez que la escuché me impactó muchísimo, que creo que la leímos en algún momento, que es la siguiente. Hay una discípula laica del Buda que lo invita a comer con los monjes, le quiere hacer una ofrenda. Entonces el Buda le dice que sí, que mañana va a ir. Ella está muy contenta por poder realizar ese mérito
Entonces prepara la comida y se encarga de todo, etcétera, etcétera. Y esta es una señora, evidentemente tenía medios para hacer esto, y como en India de esa época, y en muchos otros países todavía, compartían el esposo con una concubina. Esta concubina, al ver que ella estaba tan contenta y tan feliz por todo este emprendimiento de alimentar a los monjes, se pone muy celosa, se ve que había un montón de cosas de fondo, y en un momento, mientras están preparando la comida, está la concubina con un bol con manteca caliente, haciendo el ghee, que es la manteca purificada, y le tira el bol con la manteca hirviendo en la cabeza a la señora. Y la escena es tal que se la ve venir el bol con la manteca caliente, se da cuenta de lo que está pasando, de que se lo están tirando en la cara y se va a quemar toda. Y en ese momento, en vez de sentir odio hacia la otra mujer, lo que siente es amor y benevolencia. La perdona en el instante y empieza a irradiarla. La cuestión es que le cae la manteca, pero no se quema. Entonces, cuando la mujer que le tiró la manteca a la otra se da cuenta de lo que hizo y de que encima la otra no reaccionó con odio, sino no le dijo nada, no sé cómo habrá sido la escena, ¿no? Es muy escueto el relato en el Sutta. Eh, y no se quemó, se arrepiente pero profundamente y le pide ahí mismo perdón. Es una escena muy, muy fuerte, ¿no? Muy rara. A lo que después termina viniendo el Buda con todos los monjes, no sé qué, y se enteran de lo que pasó, y tiene una conversación esta mujer con el Buda, porque el Buda le pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Cómo hiciste para que no te quemara la manteca? Y la mujer le dice, en el momento irradié amor y benevolencia. Esto lo quería traer, más allá de que parece súper fantástico para algunos. Hay una serie de situaciones muy impresionantes que suceden cuando uno puede estar en ese nivel de amorosidad. Empiezan a pasar cosas raras. No digo que no los vaya a pisar un auto si viene a toda velocidad por la calle. Y no lo intenten en sus casas, por favor. Pero pasan cosas muy lindas cuando uno irradia amor y benevolencia. Sobre todo en situaciones fuertes, ¿sí? Y no quiero comentar cosas personales, pero nos han pasado varias a nosotros como familia, etcétera, donde justamente por no reaccionar violentamente ante algunos hechos se ha terminado todo en otro tipo de situaciones. Entonces, quería traer esta historia porque me parece que es muy, eh, muy linda, a pesar de toda esa violencia y toda esa crueldad, ¿no? Que tiene en- entremezclada. Últimas anotaciones de todo esto. Como dije, Kanti es un parami, es una virtud, una de las virtudes más importantes dentro del budismo a cultivar, que tiene que ver con esto, con la paciencia, con la tolerancia, con la perseverancia. Y cada vez que nosotros nos sentamos a meditar, sea esta meditación o cualquier otra, estamos practicando Kanti por insistir, 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 insistir en quedarnos ahí, en observar, en hacer las 6 R's, etc. ¿Sí? Estamos teniendo paciencia con nosotros mismos, estamos teniendo paciencia con el proceso, estamos resistiendo un montón de cosas que nos pasan internamente y dejándolas correr. Estamos tolerando sensaciones desagradables y relajándonos en ellas.
es mucha paciencia, ¿sí? Y algo que quería traer, que era algo que siempre decía Bhante Vimalaramsi, que la paciencia conduce al nirvana. Y es tal cual, ¿no? Esta perseverancia, este poder tolerar, este perseverar, esta resiliencia tan fuerte, esta fuerza interior que se va construyendo. Em, y lo último que quería traer, que me parece también una historia muy impresionante, relacionada con el perdón, en su última parte, es la historia de Devadatta, que era el primo del Buda y que en un momento decide unirse a la Sangha y convertirse en monje. Parece que tenía como gran facilidad para los poderes paranormales o supramundanos, o no sé cómo querían decir. Adquirió todos estos poderes, pero no tenía ningún logro relacionado con los que sí importan en el budismo, que es la experiencia o las experiencias de Nirvana, como quieran. Los estadios de santidad no los había adquirido. Entonces, lleno de confusión, empieza a hacer un montón de cosas que justamente son bastante reprochables, en el sentido de que le dice al Buda que se retire, que él se va a hacer cargo de la sangha, lo quiere echar, empieza a hablar mal del Buda, provoca una separación de la sangha, ¿no? Se lleva un montón de monjes, después se asocia con un príncipe y intenta, contrata unos asesinos para matarlo al Buda. Esto todo, digamos, dentro de la tradición Theravada, como una especie de leyendas que hay en el Vinaya, que es la parte de reglas monásticas. Y finalmente, como no lo pueden matar al Buda, le tira una piedra desde una montaña o de una loma, no sé qué, una piedra gigante parece, y tampoco lo puede matar ahí. Eh, La cuestión es que intervienen en algún momento, parece, los dos discípulos principales del Buda y vuelven a recomponer, a traer los monjes de nuevo, a hacer todo un trabajo para recomponer la sangha. Y cuando ya Devadatta está grande, está enfermo, se siente mal, va y le pide perdón al Buda, ¿no? Se arrepiente profundamente y le pide perdón al Buda. En muchos de los relatos dice que cuando le pide perdón al Buda, el Buda lo perdona, igual se lo traga a la tierra y va directo al infierno. Y hay otros relatos que dicen que sí, que va al infierno porque justamente intentó hacer todas estas cosas terribles, asesinar, difamar, eh, calumniar, bueno, todo tipo de cosas a un Buda. Em, Digo, es un karma del más pesado que uno se puede encontrar, realizar. Y sin embargo, por haberle pedido perdón, el Buda dice que en algún momento, cuando salga del infierno, va a renacer como Pacheka Buda, por la acción de arrepentirse y haberle pedido perdón ahí directamente. Y esto lo quería traer porque no me parece menor el hecho no solo de hacer este trabajo interno con nosotros mismos, sino de que si realmente en algún momento lo necesitamos y surge la oportunidad de hacerlo, pedirle perdón a alguien, mm, vivo y en directo, con todo nuestro corazón ahí, con nuestras palabras, desde el amor. No es un acto menor para nada. Es un acto que a veces requiere mucha valentía, incluso con las personas muy cercanas, porque no estamos en una sociedad, en una cultura que promueva esto para nada.
¿sí? De hecho, estamos en una sociedad que al contrario, desprestigia el perdón. El perdón es una cosa nefasta, el perdón es una cosa terrible, ¿no? Hay que castigar a todo el mundo, no hay que perdonar, ¿sí? Sin entrar en ese tema, que es un tema que vamos a abordar en otro encuentro, sí quería dejarles esta historia de Devadatta porque me parecía algo muy ilustrativo. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Bueno, em, como les contaba a algunos al principio, vamos a hacer 3 encuentros más. Los próximos 3 encuentros, no me acuerdo el orden ahora, pero uno se va a tratar de los Brahma Viharas en esta meditación, en la meditación del perdón, porque realmente es algo que se vivencia también en esta meditación. No es que los Brahma Viharas solo están en la meditación de amor y benevolencia, acá también aparecen y suceden muchas veces. Entonces es un aspecto de toda esta experiencia que quiero reforzar. En otro encuentro vamos a ver algo que son los 12 principios de la meditación del perdón o del perdón, que es una charla muy famosa de un maestro de meditación que se llama Jack Confield, eh, y que si entienden inglés la pueden encontrar y es muy buena, se las recomiendo. Pero bueno, voy a usar esos 12 principios y los voy a explicar según mi propia experiencia, con mis palabras. Em, y en la última de estos encuentros voy a trabajar un poquito sobre recursos ya fuera de la meditación, que son para acompañar la meditación, que tienen que ver con la relación que tiene esta meditación con el trauma y la enfermedad. Entonces, vamos a trabajar un poquito algunos de esos recursos que tienen que ver con descargar a veces tensión en el cuerpo y sobre todo en un retiro, a veces hay que usarlos, ¿sí? Pero no solamente en un retiro, a veces sucede y sucedió unas cuantas veces, no solo a mí, sino a otras practicantes que es necesario el trabajo corporal. Así que bueno, estas son las novedades. Si no tienen preguntas, nos vemos el miércoles. Yo, Maru, tengo Sí, una consulta. ¿Qué sutta es el que mencionaste que tiene las 44 afirmaciones es el 8, creo. para el 8? Sí, súper bueno ese sutra. Sí, 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 es el 8. Bien, gracias. De nada. De nada, sí, léanselo porque es muy interesante. ¿Querías preguntar algo, Lucía? Ese del 8 es el del Majjhima Nikaya, ¿no? ¿Que Sí, nombraste? Ah, ok. sí, Es porque estaba Salika anotando. Sutta se llama. Ok. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Estamos bien. Muy bien, gente. Nos vemos. Gracias por venir a todos. Gracias. Chao, Maru. Gracias. Buena Gracias, noche. Maru. Chao, Chao, gracias a chao a Maru, todos. todos. Chao, Chao, chao chao. chao. chicas, Chao a todos. Chao, gracias a chao, todos. gracias. Chao, chao.